Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, señores alumnos. Vamos a empezar en un minuto, como esperando a sus demás compañeros. Bien, muy bien. Vamos a dar inicio a la clase. Buenas noches con todos. Mi nombre es Oscar Cárdenas y el día de hoy vamos a ver en el curso de Broker Internacional la octava unidad, cumplimiento de contrato y solución de conflictos. Llegamos gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, que nos permite hacerles llegar conocimientos y experiencias para los planes tanto personales como empresariales de cada uno de ustedes. Recordarles que es importante revisar el material en la plataforma de CAMEX para que esa reunión esté llena de preguntas y respuestas y sobre todo que sea aclaratoria, ¿correcto? Muy bien. Entonces, buenas noches, Gina. Buenas noches. Qué gusto. Bien, Gina, entonces vamos a dar inicio a la clase. Muy bien. Tener claro cuáles son los aspectos fundamentales para el cumplimiento de un contrato y evitar precisamente cualquier inconveniente al respecto es uno de los aspectos fundamentales a resolver y tener en cuenta, sobre todo en las negociaciones de comercio exterior, sobre todo si nosotros queremos tener una relación larga, duradera y sobre todo rentable con nuestros clientes en el exterior. Para ello, vamos a seguir con los ejemplos relacionados al tema de la industria del chocolate, ¿no? Productos derivados del cacao, donde vamos a mostrar ejemplos al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos básicos debemos tener como cumplimiento del contrato? Por ejemplo, en el tema del exportador. Pues que el exportador cumpla las cantidades y características técnicas del producto, ¿no? Es decir, si me han solicitado 1,5 toneladas de un producto de chocolate, pues yo debo cumplir esa 1,5 toneladas. En la presentación, ¿no? Y condiciones de embalaje. En las características de calidad, por ejemplo, que tenga un aroma, que tenga un color, e incluso características físico-químicas, ¿no? O fitosanitarias, ¿no? En todo caso, según lo que se haya estipulado. Por ejemplo, ¿no? Que debe tener un nivel de componente microbiológico que no eh, afecte al ser humano, ¿no? Salmonela, por ejemplo, ¿no? Un nivel de salmonela que no afecte. Entonces, pues, evidenciarlo, ¿no? Incluso, ¿no? Condiciones de embalaje y despacho, es decir, la unitarización del producto tiene que estar en pallets y debidamente forrada con plástico, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Ese aspecto debemos tener mucho cuidado y cumplirla, la fecha de embarque, ¿no? Indudable, ineludible, e incluso el lugar o establecimiento de entrega de la mercadería. Si se ha quedado en precio FOB, entonces nuestro alcance o responsabilidad es hasta que se haya colocado dentro del medio de transporte. Puede ser un barco, puede ser un avión, puede ser un camión, ¿correcto? O una embarcación fluvial, dependiendo del puerto de origen. Entonces, estos aspectos, ¿no? Son fundamentales en el exportador, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo. El exportador quedó que va a entregar 3.600 cajas de tableta de chocolate, conteniendo cada caja 24 unidades de 80 gramos. Esto es ineludible lo que tiene que cumplir, ¿correcto? El exportador, porque así lo ofreció. Y debe estar en un contenedor de 20 pies con 12 pallets. Así quedó el exportador, para que sea fácilmente transportable y su estiva en puerto de destino también y su descarga. Por eso piden pallets, ¿no? En 12 pallets. La fecha de despacho, 18 de agosto, ¿no? Del 2021, por ejemplo. Esta fecha, si no se cumple, podemos tener problemas. Y barco según Booking SMU T2345, por ejemplo, ¿no? Este es el Booking, ¿no? Entonces, se quedó que se va a entregar y se va a colocar en un barco, ¿no? En ese momento, pues no se dice que es número de booking, pero ya, acá evidenciamos, en este barco se va a colocar la mercadería, ¿correcto? Estos aspectos o términos y mediante estos datos se evidencia este ofrecimiento, ¿correcto? Y esto es lo que debe cumplir el exportador por lo menos, incluso características técnicas, es decir, acá adjuntar los certificados de calidad que se ha quedado estipulado, ya sea en el acuerdo, el contrato o en todo caso en la factura, ¿correcto? Por eso es importante, ¿no? Tener esto muy en claro. ¿Esto es redundante? Sí, pero muchas veces se nos pasa. Entonces, por eso hacemos esta aclaración. ¿De qué manera se va a despachar? ¿De qué manera se va a presentar el producto? ¿Cómo va a ir transportado? La fecha. ¿Y en qué medio de transporte? Barco, avión, camión, no sé, dependiendo. Según Booking, ¿no? En este caso el barco, ¿no? ¿Correcto? Para que se evidencie el compromiso. Entonces, con esto ya está bastante avanzado, digamos, la mercadería o el despacho de esa mercadería y por tanto el cumplimiento del contrato, ¿no? Por supuesto, evidenciando, lógicamente, los certificados de calidad que se haya quedado acordado. Esto con respecto al exportador, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con respecto al importador? ¿Qué es lo que debe cumplir el importador? Acá está. Definición de características técnicas y por supuesto cantidades, ¿no? Es decir, ¿qué requisitos debe cumplir el producto? Según ficha técnica en todo caso, ¿no? Pero si eso no lo define el cliente, entonces vamos a tener muy amplio digamos, el espectro de cumplimiento en el tema de características técnicas que nosotros debemos velar, ¿no? Como exportadores. Entonces, por eso es exigible al cliente, ¿no? Este dato, tú me tienes que definir, ¿correcto? Eso no se nos puede pasar. Ocurre muchas veces, señores, que no indicamos, ¿no? Que el importador obvia algunos detalles o puede decir, pero se supone, no, acá no suponemos nada, ¿correcto? En todo caso, pues podemos darle un alcance de lo que nosotros hacemos o qué garantizamos, ¿no? Lógicamente no le vamos a dar todo el rango o ramillete, ¿no? Pero es importante que esto esté definido por el importador. Le entrega documentos comerciales, ya sea, por ejemplo, ¿no? El contrato.
firmado. Nosotros como exportadores vamos a ver el contrato, pero él tiene que dejarlo firmado, ya sea firma digital u otro medio, ¿no? Ahora, también la orden de compra, ¿no? Entrega documentos de pago. Fundamental, señores. Si se ha quedado pues en carta de crédito, pues que nos habilite la carta de crédito, ¿no? Y el pago a tiempo, fundamental. Si no paga a tiempo, entonces se pone en riesgo, ya sea el despacho o en todo caso, ¿no? Eh, regresar la mercadería, ¿no? Pero no es la idea, señores, ¿correcto? Entonces acá ponemos un ejemplo, ¿no? Tabletas de chocolate de 80 gramos, orgánico, en cajas de 24 unidades, según ficha técnica. En la ficha técnica se especifican esas características de calidad. Ya hablamos en su momento de un ejemplo de ficha técnica, ¿no? Donde hay un rango de valores o características del producto que debemos cumplir. Entonces, desde esa perspectiva, el cliente está diciendo muy en claro, ¿no? Así lo quiero. Tabletas de chocolate de 80 gramos, orgánico, ¿no? No el común, no el convencional, sino orgánico. Según orden de compra número 123-545, mediante cobranza documentaria a plazo. Miren, hemos quedado, el cliente, o sea, con nuestro cliente hemos quedado cobranza documentaria, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que habilitar a favor del importador este documento de cobranza. No, no es una carta de crédito, ¿correcto? Entonces, acá nosotros tenemos que activar ese medio de pago. Y dice pago a 30 días de embarcado el producto, ¿no? Por eso se puso a plazo. Este es el tiempo de pago. Y es lo que debe cumplir el importador, ¿no? Entonces, si no cumple esto, acá, por ejemplo, hemos quedado que vamos a enviar la mercadería primero y nos paga después. Lógicamente, el cliente o el exportador se ha asegurado, ha verificado, según pues las herramientas que hemos visto anteriormente, que ese importador puede acogerse a esta opción de pago, ¿no? A 30 días. Y que incluso el exportador tiene la espalda financiera para poder cumplir ese requerimiento y pago a 30 días de embarcada la mercadería. Estos son los acuerdos, ¿no? Y esto es lo que debe cumplir el importador, ¿no? Si no cumple esto, pues también tiene que estar especificado ese tipo de sanciones, señores, ¿correcto? Que ya se vio en los contratos, ¿no? Y acá vemos los motivos de incumplimiento del contrato, ¿no? Fecha de entrega, fecha de pago, monto de pago, característica de calidad, cantidad de producto. La primera y más común, ¿no? Fecha de entrega. No cumplimos con la fecha de despacho. Incluso en el contrato se indica, ¿no? Si no vamos a cumplir con la fecha de despacho, avisar con anticipación, ¿no? Pero normalmente ese aspecto, pues, da pie a que nosotros podamos modificarlo a nuestra ventaja y no es la idea, porque también el cliente tiene fechas pactadas, ya sea con otros clientes, ¿no? O en todo caso, stock que no puede romper, ¿no? Entonces, esta fecha de entrega, pues debemos cuidarla y ya se vio cómo podemos cuidarla, ¿no? En la anterior clase, ¿no? Viendo pues las holguras, viendo las estadísticas según los puertos, ¿no? Cómo podemos empezar a planificar un poco, a protegernos según lo usual que ocurre en determinados puertos, ¿correcto? Entonces, esta fecha de entrega es uno de los aspectos de incumplimiento de un contrato. También la fecha de pago. No, el cliente no paga a tiempo, ¿no? Entonces, este aspecto también tiene penalidades, ¿no? ¿Pueden cumplirlo? Sí. Bueno, no va a pagar a tiempo, pero va pues a cumplir con las penalidades, ya sea intereses moratorios u otras penalidades, ¿no? Y que nosotros podemos hacer valer porque está en un contrato, ¿correcto? Monto de pago, ¿no? No pago completo, señores. Por X motivos, ¿no? Se quedó en $10,000 y nos mandan $9,000.
¿no? Entonces, esto también es otro motivo de incumplimiento. ¿Por qué puede suceder? A ver, puede ser que nos mande los 10,000 que se quedó, pero resulta que se descuentan por gastos en el proceso de transferencia, supongamos. Entonces, esos adicionales también debemos cuidar, ¿no? Debemos estipular que los gastos producto del proceso de transferencia en caso de transferencia bancaria, ¿no? Los asume el cliente. Entonces estamos indicando en el contrato que, pues, no nos va a, digamos, a afectar, digamos, los procesos de pago, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en el contrato, esos términos, ¿no? Características de calidad. No se ha cumplido ya sea con el color, el aroma u otro aspecto, ¿no? Es decir, un rango físico-químico no está en el nivel que se espera, ¿no? Este es otro motivo de incumplimiento del contrato, ¿no? Lógicamente, el nivel de salmonela es algo ineludible, no vamos a fallar en eso, porque si no, no se puede consumir el producto, pero algún rango puede estar en el límite, ¿no? Y puede ser también, o en todo caso, podrán decir, pero ha pasado un poquito del rango. No, pasaste del rango, señores. O sea, el rango se respeta. O estás dentro del rango, o a lo mucho cumples los límites, ¿no? A lo mucho. Pero si sales del límite, ya es un incumplimiento, por más decimal o fracción infinitesimal, como dice, que te hayas pasado. Hay que tener cuidado, ¿no? En los datos de calidad, ¿correcto? Nivel de cadmio, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado mucho del tema de cadmio, ¿no? Se ha quedado últimamente ahora en 0,9 o 0,8, ¿no? Y eso debemos cuidar, los niveles de metales pesados, ¿no? Que deben tener o cumplir un rango. Igual, cantidad de producto. Y para eso, ya hablamos cómo nos debemos proteger con las holguras, ¿no? Según contrato, hemos dicho que puede no pasar de 6%, ¿no? De merma. Entonces, pero si se pasa esa merma, también ya es incumplimiento de contrato porque estamos afectando la cantidad del producto, ¿correcto? Entonces, tenemos formas de cubrirnos y esas formas de cubrirnos debemos cuidarlas, ¿no? Como se mencionó. Y si nos pasamos de eso, estos son ya los motivos de incumplimiento de contrato. Sanciones, ¿no? Rebaja en precio, pago de intereses, aplicación de garantías, resolución de conflictos, ya es lo último, ¿no? A ver. Gina, una consulta, buenas noches. ¿Cómo se mide ese nivel, por ejemplo, del cadmio que se podría hacer? ¿Se cambia de lote? Muy buena pregunta, Gina. El nivel de cadmio, en el caso del chocolate, no es algo que nosotros, o sea, tú produces barras de chocolate según un lote o batch, ¿no? De insumo, en este caso, licor y manteca de cacao. O sea, tu insumo ya tiene ese nivel de químico, ¿no? Supongamos que esté en 1, ¿no? Una parte por millón. Y el límite es 9, 0,9, no 1. 0,9 es el límite, o sea, puede llegar hasta 0,9. Pasado eso, te pueden rechazar el lote. Claro, lo puedes cambiar. La pregunta es, ¿tu insumo va a cumplir con eso? Y normalmente los procesos en maquila, es decir, en las fábricas, no cambian ese nivel de cadmio, ¿no? O sea, el proceso ya sea de tratamiento térmico o, digamos, el proceso de chocolate, que es más un proceso físico, no químico, ¿no? No cambia ese nivel. Eso se cambia o se cuida que no pase esos niveles en campo, es decir, en el grano, en la planta, ¿no? En el campo, la tierra, se controla ese nivel. Es decir, toma mucho tiempo quererlo cambiar. Por eso, tú tienes que hacer un análisis de tus campos de abastecimiento, es decir, de tus proveedores, con anticipación, ¿correcto? Si lo que compras pasa de 0,9, por ejemplo, ¿no? Que es el análisis que tú has hecho del grano, ¿no? Con anticipación,
o sea, la fuente de tu materia prima, presente esos niveles, no lo debes comprar si que quieres ingresar al mercado americano o europeo, ¿ok? Quizá otro mercado sí te lo consuma porque incluso ni te lo va a pedir, ¿correcto? Que se puede cambiar, se puede cambiar. La pregunta es, vas a asegurar que la materia prima cumpla ese nivel, considerando que no es tan fácil cambiarlo en planta, ¿correcto? No es fácil, es mejor dicho, es imposible cambiarlo en planta. ¿Correcto, Gina? Espero haber respondido a tu consulta. ¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces, como se indicó, ¿qué sanciones se dan? Rebaja en precio, pago de intereses y otros aspectos, ¿no? Entonces, nosotros vamos en este nivel, ¿no? Puede rebajarnos el precio, se pagan intereses, se aplican garantías. Podemos llegar a un tema de conflicto, ¿no? Y resolverlo en todo caso. O último, que no se espera, no se desea, anulación del contrato, que incluso se establecen, ¿no? En el contrato, esas cláusulas de anulación de contrato. Esto para que quede claro, ¿no? Porque puede haber N motivos por los cuales no vamos a estar de acuerdo por un error, ¿no? Nuestro importador se empieza a quejar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener un rango de, o digamos, de opciones que nos van a cubrir, ¿correcto? Pero no, o sea, lo último es anulación del contrato, no queremos llegar hasta eso, ¿no? Entonces, cuando se presenta ese tema de conflictos, es decir, no estamos de acuerdo en algo, ¿correcto? Y que escala a un punto en que finalmente requerimos la, el criterio y resolución de un tercero, ¿correcto? Que puede ser el ente judicial, el sistema judicial del país de origen, pero normalmente toma mucho tiempo, por eso se acude eh, a otras instancias, ¿no? Entonces, acá vienen ya el tema, ¿no? De, primero, cómo evitar conflictos, es decir, no vamos a entrar de arranque, digamos, al tema de en qué institución vamos a resolver. Vamos a ver primero cómo evitarlos. Conoce a tu cliente, qué quiere, cómo lo quiere, cuáles son sus preferencias. Es por eso que hemos insistido desde un principio. Mira su página web, mira quiénes son sus clientes, mira quiénes son sus proveedores, qué niveles de calidad tienen, ¿no? Y por otro lado, un asesoramiento en la materia para los contratos, es decir, un asesoramiento a nivel jurídico en las instancias correspondientes, ya sea en las cámaras de comercio regionales, ¿no? En ADEX, dependiendo de dónde estés ubicado, ¿no? Estás en Lima, bueno, puedes ir a ADEX, la Sociedad Nacional de Industrias, e incluso diferentes bufetes relacionados a comercio exterior, ¿no? Pero principalmente la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industria, ADEX, te pueden, digamos, eh, referir a un asesoramiento jurídico al respecto, ¿no? Para que tu contrato, pues, no sea algo dañino para ti, sino más bien que te proteja. Y garantías y pólizas, ¿qué significa? En este caso, documentos, ¿no? Financieros, sea carta de crédito, sea la cobranza documentaria, ¿no? Que nos permite, pues, mediante un tercero incluso, ¿no? Asegurar estos procesos de cobranza o pagos respectivos y que establecen ciertas garantías, ¿no? Entonces, hay que estar debidamente asesorados y protegidos, ¿no? Los bancos nos ayudan mucho en ese aspecto, ¿no? Eh, los, eh, las cámaras de comercio en tema jurídico y por nuestro lado, ¿no? Hacer una investigación exhaustiva de nuestro cliente y que incluso, ¿no? Hay instituciones que hacen una evaluación del cliente, ¿no? Ya hemos hablado de ello, ¿no? Infocor, eh, también tienes a Securex, ¿no? Secrex, ¿no? Y otras instituciones, ¿no? Donde ahora, ya, si no hay opciones y dónde resolvemos estos conflictos, ¿no? Normalmente se da bajo esta situación o, digamos, aspectos que finalmente van a marcar,
dónde se va a dar la institución de resolución de conflictos, es decir, según la institución acreditada y la posición de dominio de el importador o exportador. Es decir, en su momento, ¿quién tiene mayor poder de negociación? ¿El importador o el exportador? Y muchas veces es según la temporalidad. Si nosotros estamos con una sobreoferta en nuestro país, quien va a tener una mejor posición de dominio va a ser el importador. Pero si no tenemos una sobreoferta y más bien hay una sobredemanda, quien va a tener mayor posición de dominio va a ser el exportador. ¿Correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado según la temporalidad. Y cuando hablamos de institución acreditada, pues hay distintas instituciones, ¿no? No voy a repetir, digamos, la Corte Interamericana de Derechos, ¿no? O sea, o en todo caso la ONU o la Cámara de Comercio Internacional, no, o sea, va a depender de la industria qué institución acredita. Y en el caso de la industria de chocolate, tenemos, ¿no? La CMAA, es decir, Cocoa Merchant Association of America, ¿no? Es decir, esa institución que está en Nueva York es una institución que agrupa a los distintos operadores de la industria del chocolate. Importadores, exportadores, distribuidores, mayoristas, minoristas, etc. Y que es la función de esta asociación de comerciantes, ¿no? De cocoa, así se denomina, ¿no? Es precisamente dar esa facilidad que ante cualquier eventualidad de descoordinación, de conflicto, pues tienen su centro de arbitraje, ¿no? El centro de arbitraje de esta institución, la CMAA, ofrece servicios de arbitraje en Nueva York para disputas que pueden surgir usando contratos y o acuerdos según la CMAA. El proceso es una resolución de disputa justa, ética y rentable, es decir, definitoria. Ahora, no solamente brinda este servicio, sino también ayuda a la gestión de la cadena de suministro, programa de inspecciones de almacenes y otros servicios adicionales, ¿correcto? Incluso te da un marco referencial para los contratos, ¿no? Según los términos de la CMAA, o sea, te da un modelo de contrato, ¿correcto? Entonces acá vamos a ver, ¿no? Su página, hasta la página, ¿no? CMA, cocoamerchants.com, y fue fundada en 1924 y tiene estos servicios, ¿no? Contratos, afiliaciones. ¿Por qué les comento esta institución, no? Esta institución facilita precisamente cualquier problemática que suceda y como ejemplo tenemos una empresa peruana, ¿no? En el oriente peruano, que es el caso de Cacao del Rey, que tuvo una disputa en Nueva York, presentada por un importador norteamericano, que le exigió un tema de calidad, ¿no? Incumplimiento de calidad y por tanto no deseaba pagar por eso. Entonces incluso estableció esta querella ante la CMA, ¿no? Ante su comité de arbitraje y pues la empresa peruana, mediante su representante, tuvo que irse a Nueva York, ¿no? Porque en el contrato estipulaba que cualquier resolución de conflictos se establecía mediante esta institución. Ojo, les indico, ¿no? Es según el acuerdo que ustedes tengan con el importador. Entonces, la empresa peruana tuvo que contratar pues a un abogado en Nueva York y se desarrolló el proceso, fue rápido, no más de 2 meses, y finalmente la resolución fue a favor de la empresa peruana. Eso fue lo bueno, ¿no? Porque estaba afiliada también a esa institución. Y de esa manera la empresa norteamericana pagó a la empresa peruana, ¿no?
digamos, en términos criollos, se quiso pasar de vivo, esa empresa norteamericana, pero pues en ese caso le salió bien a la empresa peruana porque tenía la razón. Y de esa manera, pues es importante estar afiliado a las instituciones que agrupan, ¿no? Y que vienen estos servicios según la industria en la cual ustedes se encuentran. En este caso, la industria del chocolate. Esta es una de las instituciones que agrupan internacionalmente y que incluso esa institución tiene una suerte de lista negra, ¿no? Es decir, si alguna institución se ha pasado de vivo o se quiera pasar de vivo, entonces debidamente acreditada, se presentan las pruebas y se denuncia ante esa institución. Y finalmente, si se prueba, pues ya queda fichada, ¿no? Por una mala práctica comercial. Entonces, cuando uno quiere firmar un contrato con una institución extranjera que está agremiada, ¿no? En esa institución, entonces uno puede solicitar, a ver, esta empresa está en la lista negra y verifica, y si no lo está, pues ya es un buen indicio. Pero si está, entonces ya, olvídense, ¿no? Corren un gran riesgo, ¿no? Y nadie va a querer, pues, establecer un despacho para esa empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer qué instituciones afilian a su industria, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ustedes pueden averiguar según su industria qué instituciones los agremian, ¿no? Internacionalmente, para que puedan gozar de esos beneficios, ¿no? Convertirse en miembro, bueno, da muchas opciones, ¿no? Según la industria, vuelvo a recalcar, no es esto una imposición para otras industrias. Ustedes tienen que conocer su industria, señores. Igualmente, ¿no? ¿Y por qué ustedes se preguntarán por qué está en Nueva York? Porque precisamente una de los mercados bursátiles más importantes es la Bolsa de Nueva York, que regula el precio internacional del cacao, del grano de cacao, ¿correcto? Por ello es que está en Nueva York. Otra institución para el caso del chocolate es la Federación de Cocoa Commerce, ¿no? Esa es una institución europea y cuya sede está en Londres. También brinda el servicio de arbitraje, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Londres? Porque también otro mercado bursátil importante y que marca también el precio internacional del grano de cacao está en Londres, ¿no? La Bolsa de Valores de Londres. Entonces, esa institución también brinda este servicio de arbitraje. Y fíjense, ¿no? Lo que hablábamos, esa institución también tiene una lista de morosos, ¿no? Que permite precisamente, ¿no? Fichar las empresas que no están cumpliendo con las buenas prácticas de comercio internacional. Entonces, vuelvo a recalcar, es importante estar agremiado en su industria, porque de esa manera, si alguien les falla, ustedes lo denuncian ante esa institución y lógicamente esa institución va a velar por la buena práctica entre sus afiliados. ¿Correcto? Vamos a ver su página. Acá está. Bueno, lo voy a poner en español. Ya está. Da distintas opciones, ¿no? Y acá habla sobre los servicios, ¿no? Arbitraje, reglas, pautas, etcétera. Es decir, qué costos puede tener en todo caso, ¿no? Vamos al centro de arbitraje. Como les indiqué, esto se establece en, en el contrato, ¿no? ¿Cuál va a ser el centro de arbitraje en caso de, ¿no? Ahí dice, ¿no? Permite, pues, hacer cualquier consulta, ya sea de las tarifas, ya sea el proceso de arbitraje, ¿no? Y la lista de morosos incluso, ¿no? Ustedes pueden ingresar acá y ver esas opciones, ¿no? Ahí vamos a ver. Me imagino que... Ahí está bien.
De acuerdo con la regla de arbitraje de apelación, las siguientes empresas no han cumplido con los laudos de apelación, es decir, con la resolución de esta institución, ¿no? Neoindustria, ya fue fichada, ¿no? O sea, a pesar que se demostró que, que está mal, no quiere cumplirla, ¿no? No importa, ya fichada. Entonces nadie va a querer estar fichado en una lista de morosos, ¿no? O sea, de empresas que no están cumpliendo, ¿no? Con los acuerdos, ¿no? Uy, incluso, ¿no? Una empresa cooperativa agraria industrial Naranjillo, es una empresa de Perú. Uy, qué mal. El año 2017, no cumplido, dice un laudo. Mm, Bueno, y así, ustedes pueden ver esa opción acá, ¿no? Entonces, esa es la importancia de ese tipo de organizaciones. Por otro lado, no es la única institución también que nos puede brindar estos servicios de arbitraje. También tenemos la Cámara de Comercio de Lima, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. También brinda este servicio. Y va a depender si ustedes, pues, han indicado que ese sería el centro de arbitraje en su contrato, si es que han acordado de esa manera con su cliente. Entonces, vamos a entrar también a la página de la Cámara de Comercio. Acá está. Actualizando. Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Dice eventos, ambientes, etcétera, ¿no? Bueno, da muchos servicios, ¿no? Pero vamos a ingresar en esta página que dice acá, arbitraje CCL. Ahí está. Arbitraje CCL. ¿Por qué les quiero mencionar esta página? Porque muestra el texto para incluir en el contrato donde se hace referencia cuál sería la institución que aplicaría para una resolución de conflictos, ¿no? Si mostramos ese texto que como indica acá, entonces ya estamos derivando a la Cámara de Comercio como el centro de arbitraje, ¿correcto? Ahorita vamos a ingresar, a ver un momento. Voy a ponerlo de nuevo. Arbitraje ccl.com. Ya está. Ya, ahorita lo voy a actualizar. Ahí está. Ahí está. No, 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 no. Arbitraje CCL. Un ratito. Ya. Ahorita lo actualiza. Entonces tenemos distintas instituciones, ¿no? Que nos pueden solucionar o dar este servicio o referenciar para una resolución de conflictos, ¿no? Y como les indiqué, va a depender de la posición de dominio en su momento, de ponerse de acuerdo cuál sería esa institución, ¿no? Ahí está la página, donde indica, ¿no? Distintos aspectos que nosotros podamos consultar, ¿no? Entonces, yo quiero mostrarles eso. Dice cláusula arbitral. Les quiero mostrar, ¿no? ¿Qué dice la cláusula arbitral? Cláusula arbitral modelo, ¿no? Todas las controversias derivadas o relacionadas con ese contrato o convenio
serán resueltas de forma definitiva mediante arbitraje de acuerdo con el reglamento de arbitraje del Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. Esa cláusula la ponemos en nuestra cláusula de resolución de conflictos, y de esa manera estamos haciendo referencia a que este centro de arbitraje pues sería el lugar para resolver cualquier conflicto, ¿correcto? Entonces, desde ese aspecto, nosotros nos aseguramos para que no haya ninguna duda, ¿no? Una vez puesto de acuerdo con nuestro cliente o importador o exportador, ¿no? Acá puede tener algunas preguntas frecuentes, hay algunas aclaraciones al respecto, ¿no? Pero normalmente, si nosotros vamos a un centro de arbitraje, establecemos que va a ser definitorio su resolución, es decir, el acuerdo o conclusión que indique se cumple, ¿no? Y muestra pues algunas preguntas en qué se diferencia el arbitraje y la conciliación, ¿no? Por ejemplo, pero acá dice, indica pues qué formalidad debe cumplir un convenio arbitral, pues hacen clic allí y les especifica, ¿no? ¿Cuánto me cuesta un arbitraje? Dice acá. A ver, vamos a ver. El costo de un arbitraje depende del monto que se requiera demandar. Fíjense, es un porcentaje del monto de demanda. Para calcular los gastos contamos con una tasa arancel, la misma que se encuentra disponible a través de este enlace, ¿no? O puede solicitarse directamente a las instituciones de la Cámara de Comercio. Entonces, eso ya tiene, para que tengan una idea, ¿no? De cuánto puede costarles, ¿correcto? Pero igual, cualquier duda, ustedes pueden ingresar directamente al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima directamente, ¿no? Especifica que es un laudo, ¿no? A ver, vamos a ver. Un laudo es la decisión del tribunal arbitral que pone fin al arbitraje. Es definitiva e inapelable, salvo acuerdo contrario de las partes. Ese tiene valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia judicial. ¿Se dan cuenta? Por eso les decía, es irrevocable y definitorio. Y si alguien no la cumple, pues se pone en la lista de empresas que no las cumplen, ¿no? Pero ya, pues, o sea, si dijeron que van a cumplir la resolución como se indicó y finalmente no la cumple, entonces no goza de una buena práctica esta empresa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso como alternativa, ¿no? De centro de arbitraje, ¿no? De la Cámara de Comercio de Lima. ¿Correcto? Entonces, para finalizar, ¿qué recursos de protección tenemos? Como se mencionó en un principio, pues la evaluación adecuada del cliente. Y esta evaluación lo hacen distintas empresas, ¿no? Tenemos Panjiva, Dave Hoover, Infocor, tenemos Secrex, ¿no? Y otras instituciones. Por otro lado, ¿no? El seguro de cláusula A, ¿no? Es decir, de el transporte de mercancía, que puede, pues, finalmente facilitar la devolución del 100% de lo gastado en caso de algún acontecimiento no previsto, ¿no? En el transporte. También el seguro de impago, ¿no? Ya hablamos del seguro de impago, ¿no? Que se establece según el riesgo de cada cliente. Si es un cliente que no queremos dejarlo pasar, pero es algo riesgoso o muy riesgoso, entonces compramos un seguro de impago. Ya hablamos de las instituciones como Secrex, ¿no? O Coface incluso, ¿no? Y los documentos financieros, ¿no? Carta de crédito, cobranza documentaria o transferencia bancaria. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, desde esa perspectiva, me gustaría saber si hay alguna consulta o duda. Gina, ¿tienes alguna duda al respecto? ¿Dónde nosotros podemos establecer los centros de arbitraje y qué recursos de protección tenemos? Gina, ¿ninguna? Ah, ya, perfecto, está claro. Entonces, totalmente claro, Gina. Perfecto. ¿Alguno de sus compañeros tiene alguna otra duda o consulta al respecto? Ah, ya, perfecto. Por supuesto, los seguros encarecen, o sea, los seguros aumentan los costos, pero los costos lo aumentamos en función, como te dije, del riesgo que queremos
tomar. Yo puedo tomar un seguro de impago, no hay problema, pero me va a subir pues entre un 2 hasta un 4 o 5%. Pero es si yo veo que es muy inseguro, o sea, tiene mucho riesgo ese cliente. Y para decirle no, le puedo decir ese precio, ¿no? Aumentado. ¿Correcto, Gina? Pero va a depender de cuánto tú te quieres proteger. Que te carece, por supuesto. Pero estamos hablando, pues, de montos, pues, 10,000 para arriba, ¿no? $10,000, $20,000, $100,000, etcétera. Pero si tú vas a negociar por $8,000, o menos, ¿no? Entonces, habría que ver, pues, cuánto te va a costar el seguro, si lo merece, ¿no? Si va a representar un 20%, pues, poco, muy costoso, ¿no? Entonces, pero como te digo, va a depender del riesgo que quieres tomar con ese cliente y finalmente trasladarlo a tu precio, ¿correcto? No es una obligación, pero es una forma de protegerse, ¿correcto? Pero eso sí, es importante que te agremes según tu industria, porque te da cierto respaldo, ¿no? Te da un respaldo, o sea, ninguna empresa quiere estar fichado en su institución, agremiada. Incluso, ¿no? Muchas veces hay empresas que hacen negocios según si están agremiados en determinadas asociaciones, ¿no? Porque justamente se les da un respaldo, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí, Gina? Espero que quede claro. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, señores? Sí, Alonso, te escucho. O me escribes igual, no hay problema. Dime, Alonso, te leo. ¿Qué precio tiene el broker para el seguro? No, 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 no. Nosotros como broker, que somos intermediarios, ya negociamos con la empresa exportadora nuestros servicios, que es representarlos, intermediarlos, ¿no? ¿Correcto? Ahora, un seguro, ¿no? Como indiqué, un seguro de impago, aprox está entre 2 hasta el 5% aproximadamente. Va a depender pues de la empresa que tú quieras contratar. Secrex, Cofase, en el caso de Perú, ¿no? U otras instituciones a nivel internacional. Pero los costos normalmente están relacionados pues al nivel de riesgo que involucra el cliente que tú quieres acoger, ¿correcto? Por eso tú te vas a la página de Secrex, ¿no? Y los consultas, ¿no? O sea, puedes directamente hacer la consulta y ellos te harán llenar pues un formato para que estén más claros, ¿no? Acerca de el riesgo de tu cliente, ¿no? La página de Secrex, a ver, ahí está, ¿no? Cartas fianzas incluso dan, pólizas de caución y seguros de crédito, dice, ¿no? Esa es la página de Secrex y tú puedes contactarlos a través de su página o puedes una llamada telefónica. Luego tienes Coface, ¿no? También es otra institución que brinda los mismos servicios y que incluso hacen evaluaciones de clientes, ¿correcto? Entonces, va a depender, ¿no? Del cliente que tú, ahí está, Coface, Fortrade. A ver, se está actualizando. Esta es la página de Secrex, ¿no? Ahí está su teléfono y cualquier detalle adicional, pues entras a su página, ¿no? La página de Coface también, esta es la página coface.com.pe, ¿no? Y puedes hacer las consultas respectivas, pero va a depender, como te digo, de tu cliente que quieres tú acoger, ¿no? Ahí indica, ¿no? Sí, Alonso, ¿puedo responder tu consulta? Bien. ¿Alguna otra duda, señores? ¿O comentario al respecto? ¿Ninguna? Perfecto. Muy bien. Entonces, señores, si no hay más dudas o preguntas, pues quiero agradecerles, ¿no? Por
haberlos tenido durante estas 8 sesiones o 4 semanas, ¿no?, del mes de diciembre, y agradecerles por su preferencia a CAMEX y a mi persona. Y cualquier duda adicional, sin ningún compromiso, me pueden escribir a mi número de WhatsApp, que con gusto y sin ningún compromiso les voy a responder con la prontitud del caso, por supuesto. Y también desearles, pues, que pasen unas bonitas fiestas, que tengan un próspero año 2022, lleno de mucha salud y muchas bendiciones sobre todo, ¿no? En los distintos aspectos, sea personal, empresarial, familiar u otros, ¿correcto? Y agradecerles por su preferencia. Muy bien, muchas gracias Gina, muchas gracias Alonso y muchas gracias a todos sus compañeros que han estado durante las 8 sesiones con nosotros. Muchas gracias y cuídense bastante. No duden en escribirme. Gracias, hasta luego. Chao Gina, chao Alonso, gracias.